Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a nombre de Don Sabio y este es su servidor, el profesor Denis Paguaga, a esta clase de filosofía correspondiente a 10º grado. Bienvenidos sean todos, acompáñennos. Y bien, vamos a conocer cuáles serán los objetivos para este tema de hoy. Y al término de la clase estarás en capacidad de lo siguiente. Número uno, eh, analizar el origen de la filosofía como pensar metódico y mítico. Número dos, explicar el origen de la filosofía según Platón y Aristóteles. Y número tres, caracterizar las ordalías y los oráculos como medios utilizados por el hombre a través de la historia para de alguna manera conducirse en la vida. Así que esas son las tres objetivos con los cuales vamos a trabajar en esta clase de hoy y esperamos alcanzarlos al término de la misma. Rápidamente entonces presento el tema que vamos a abordar en esta clase. El tema se titula Origen del pensamiento filosófico. Como bien lo apunta el tema, vamos a estar hablando del origen de la filosofía, que es todo un enigma, un acertijo, poder determinar con exactitud cuándo comenzó todo este fenómeno de la filosofía, ¿verdad? O lo que hoy conocemos como una ciencia, ¿verdad? Tendríamos que viajar a miles de años atrás, ¿verdad? Hasta la antigua Grecia, en donde tuvo sus inicios, ¿verdad? La filosofía. Si tuviéramos que ubicar un momento en el tiempo en donde comenzó la filosofía ya como una ciencia, o sea, como un saber metódico, podríamos decir que aproximadamente unos 2500 años, ¿verdad? Ya que desde antes de ese tiempo ya el hombre pues ya buscaba explicación a todos los fenómenos que sucedían a su alrededor y por ende pues ya filosofaba, aunque desde el punto de vista mítico, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que ubicar, ¿verdad? Los inicios de la filosofía como pensar metódico, tenemos entonces que inicia hace unos 2500 años, ¿verdad? Y por el siglo V antes de Cristo aproximadamente, ¿verdad? Ya que desde mucho antes el hombre, ¿verdad? Ha filosofado, por lo tanto la filosofía viene desde prácticamente desde que el hombre adquiere esa capacidad de pensar, de razonar, ¿verdad? Y empieza a buscar ideas, ¿verdad? Que le puedan ayudar a sobrevivir, entonces a solventar sus necesidades. Entonces se cree que ahí inicia la filosofía, ¿verdad? Solo que en sus inicios pues se hacía como un pensar mítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre en ese afán de querer encontrar la explicación de los fenómenos que suceden a su alrededor en aquellos tiempos y sobre todo en la antigua Grecia, ¿verdad? Todo lo que sucedía se explicaba desde el punto de vista mitológico. La prueba de ello es que los griegos asignaban un poder sobrenatural, ¿verdad? O pensaban que, por ejemplo, el mar era un dios, que el fuego, el infierno era un dios, ¿verdad? Y a cada uno de esos fenómenos ellos le asignaban, ¿verdad? Una personificación, como si fuese una deidad, un dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensaban que el mar, ¿verdad?
era dominado por Poseidón, el dios del mar, y el infierno era dominado por Hades, el dios del fuego. Y así para cada situación, ¿verdad? Para cada fenómeno, ellos asignaban un dios, ¿verdad? Eran politeístas porque creían en varios dioses. En cambio nosotros somos monoteístas porque creemos en un solo Dios, ¿verdad? Entonces ellos tenían toda una mitología, ¿verdad? El amor también era un dios, y así, la sabiduría también era un dios, todo lo que rodeaba al hombre prácticamente ellos le asignaban, ¿verdad? Un poder, ¿verdad? Dominado por alguien. Así que bueno, podríamos decir entonces, ¿verdad? Que como pensar mítico, la filosofía viene prácticamente desde que el hombre desarrolla su cerebro y comienza a razonar, a emplear su mente, sus ideas para solucionar sus necesidades más básicas. Ahí comienza entonces el hombre a pensar y por ende a filosofar. Entonces diríamos que ahí comienza la filosofía, aunque como un saber mítico, ¿verdad? Y ya como pensar metódico, ¿verdad? Ya pues aproximadamente unos 2500 años, que ya se empieza a estructurar, ¿verdad? A fundamentar lo que hoy conocemos como filosofía, ¿verdad? Ahora bien, ¿dónde se origina la filosofía? ¿O cuándo se origina la filosofía? Según Platón y Aristóteles, que era su discípulo, ¿verdad? Platón, el maestro, Aristóteles, su discípulo. Sí, según estos dos grandes pensadores, ¿verdad? De la antigua Grecia, por ejemplo, Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía, mientras que su alumno Aristóteles consideraba que es la admiración la causante de nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, ambos resaltan el asombro y la admiración como causantes de nuestro pensamiento y por ende de la filosofía. Porque cuando el hombre piensa, cuando el hombre razona, está filosofando, está haciendo filosofía, ¿verdad? Ya que la filosofía, sabemos todos, pues es el amor a la sabiduría, o mejor dicho, la aspiración a la obtención de esa sabiduría. Entonces, para Platón y Aristóteles, la filosofía nace o se origina en el asombro, en la admiración que le provoca al hombre el medio que le rodea. Ese estado de asombro, de curiosidad que le provoca en uno, ¿verdad? Las cosas que ve a su alrededor y que de repente no puede uno explicar desde su razonamiento. Entonces, Platón y Aristóteles consideran que cuando uno está frente a algo que le infunde de alguna manera temor o le infunde admiración, embelezo, entonces eso lo interna a uno a la necesidad de querer saber qué es lo que está observando, qué es lo que está viendo, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿De qué está hecho? Entonces, esa curiosidad misma lleva entonces al hombre a pensar, ¿verdad? Y a tratar de buscar una explicación de lo que observa, de lo que ve y de lo que sucede a su alrededor. Aquí lo tenemos, cuando el hombre observa todo a su alrededor, ¿verdad? Las estrellas, el espacio sideral, la lluvia, el día y la noche, la infinitez del universo, ¿verdad? Todo eso hace que el hombre entre en un estado de asombro y admiración, ¿verdad? Frente a lo que se está presentando ante sus ojos, ¿verdad? Entonces, eso infunde dudas, conmoción
¿verdad? Y de alguna manera nos internamos a la necesidad de querer saber, ¿verdad? De querer conocer, ¿verdad? Eso que tenemos frente a nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, para estos dos grandes pensadores, Platón y Aristóteles, ¿verdad? La filosofía se origina ahí, ¿verdad? En esa curiosidad, en esa admiración, en ese asombro que provoca en nosotros las cosas que vemos, ¿verdad? Y que de alguna manera no conocemos, ¿verdad? Y tampoco entendemos. Entonces, eso nos lleva a esa necesidad de querer solventar esa duda, de querer llegar al conocimiento, ¿verdad? Entonces, de esa forma buscamos desde el punto de vista de la razón qué es lo que vemos, cómo funciona, de qué está hecho y de alguna manera entonces ahí llegamos a lo que es filosofar, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar. ¿Cómo surgieron las ordalías y los oráculos? Esto es bien importante porque como el hombre siempre ha querido saber cómo conducirse en el medio ambiente donde vive, ¿verdad? Cómo de alguna manera también defenderse, ¿verdad? Cómo saber qué es lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Entonces, a través de la historia se han dado muchas formas que el hombre ha adoptado para poder conducirse en la vida y de alguna manera sentirse seguro, confiado del medio donde vive, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es que surgieron las ordalías y los oráculos, ¿verdad? Ya que desde tiempos muy antiguos, ¿verdad? Todo fenómeno, accidente natural, ¿verdad? Que sucedía, provocaba temor, pánico, ¿verdad? En el hombre. Entonces, se vio la necesidad de apoyarse en algunas actividades, ¿verdad? Que pudieran determinar su forma de actuar, de comportarse, de conducirse, ¿verdad? Frente a esos seres y fenómenos que le rodean. De esta manera entonces es como surgen las ordalías y los oráculos, ¿verdad? Pensando pues, ¿verdad? O creyendo de que estas figuras tenían funciones manipuladoras de los fenómenos, ¿verdad? Que les ataban, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer un poco más a fondo en qué consistían estas prácticas, ¿verdad? Lo que son las ordalías y los oráculos. Vamos a hablar primeramente de las ordalías, conocidos también como juicio de Dios, ¿verdad? Estas prácticas, ¿verdad? O estos juicios, ¿verdad? Se llevaban a cabo cuando, por ejemplo, alguien violaba la ley, las normas, ¿verdad? Y de alguna manera se buscaba un culpable por algo que estaba pasando, ¿ya? Eran manejadas como una manipulación normativa, con una función judicial, ¿verdad? El acusado era presentado, digamos, ante un tribunal, ante un juez, y este determinaba cuál iba a ser la prueba que le iba a poner para determinar si era inocente o era culpable, ¿verdad? Y de esa manera encontrar el elemento que originaba el fenómeno, ¿verdad? O accidente natural y que estaba afectando a todas las personas. Entonces, de esa manera encontrar la solución o acabar con él, ¿verdad? Se buscaba entonces una persona y se le enfrentaba a una situación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las formas que se utilizaban, ¿verdad? Se le obligaba a una persona, por ejemplo, si la falta había sido leve, a que metiera la mano en una caldera de agua caliente, ¿verdad? Y si la falta había sido muy grave, a que metiera todo el brazo hasta el codo, ¿verdad?
y luego de varios días se examinaba a ver cómo estaba el acusado. Si se miraba que la mano, ¿verdad?, no se había infectado, no había agarrado gangrena, por ejemplo, entonces quería decir de que era inocente porque Dios no había permitido que se enfermara, ¿verdad? En cambio, si a los días esa quemada se ponía fea, ¿verdad?, se llenaba de llagas y se infectaba, significaba pues que de alguna manera era culpable, ¿verdad?, por lo que se le estaba acusando, ¿verdad?, porque Dios de esa manera, según el pensamiento, ¿verdad?, de aquellos tiempos, Dios hablaba de esa manera, ¿verdad? O tomaban al acusado, por ejemplo, lo ataban de pies y manos y lo lanzaban al agua, a que se hundiera hasta el fondo con una piedra amarrada, ¿verdad? Si lograba soltarse y salir, ¿verdad?, antes de ahogarse, ¿verdad?, era que era inocente porque Dios de alguna manera le había ayudado a poder liberarse de sus ataduras, ¿verdad? En cambio, si se ahogaba, era de que era culpable, ¿verdad?, porque Dios no lo ayudó, entonces era una clara señal de que esa persona era culpable de lo que se le acusaba. Y así hubieron muchas formas, ¿verdad? Por ejemplo, se les obligaba a otros a tomar veneno, ¿verdad? Y si soportaba, ¿verdad?, ese veneno, si no se moría, era una clara señal de que Dios estaba diciendo: este hombre es inocente, ¿verdad?, y hay que soltarlo, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, las jornalías consistían en torturas que se le hacían a los acusados, ¿verdad? Y que si sobrevivían a esas torturas, era una clara señal de que eran inocentes, ¿verdad? En cambio, si no sobrevivían, es que eran los culpables, ¿verdad? Entonces, generalmente consistían en pruebas de tortura que se les presentaban, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que son los oráculos, ¿verdad? ¿En qué consistían los oráculos o qué eran los oráculos? Bueno, primero tenemos que entender que un oráculo, ¿verdad?, es una respuesta que supuestamente, ¿verdad?, da una deidad, o sea, un adivino, un dios, ¿verdad?, o un ser sobrenatural, por medio de sacerdotes o de alguna pitía o pitonisa, ¿verdad? Una medium, por ejemplo, como nosotros conocemos, ¿verdad? O incluso a través de interpretaciones de señales físicas, digamos, un repique de campanas o símbolos, interpretación de símbolos sobre piedras, por ejemplo, como las runas, ¿verdad?, que vamos a ver a continuación, ¿verdad? O de interpretaciones de símbolos sobre cartas, ¿verdad? Por ejemplo, eso de que se juegan las cartas y todo eso, que podemos ver de que aún todavía algunas de estas prácticas se siguen todavía vigentes, ¿verdad? O de algún sacrificio de animales, ¿verdad? Entonces, esa respuesta que supuestamente daba esa deidad a través de los sacerdotes o de las pitías o pitonisas, ¿verdad?, que eran unas mujeres que se les consideraba que tenían contacto con el más allá, ¿verdad?, que hablaban con esa deidad, con ese Dios o con ese espíritu, ¿verdad?, que les daba una respuesta, ¿verdad? Entonces, oráculo se le llamaba al lugar donde llegaba la persona que quería hacer la pregunta, ¿verdad? Así se le llamaba oráculo al lugar. Entonces llegaban las personas que tenían sus dudas, por ejemplo, generalmente los reyes, de aquellos tiempos, los grandes, ¿cómo se les llama? Se me escapa el nombre ahorita. Pero generalmente cuando esos reyes o esos jefes de los ejércitos, ¿verdad?, iban a ir a una guerra,
generalmente acudían al oráculo a preguntar, ¿verdad?, si iban a salir victoriosos o cuáles eran los desenlaces que iba a tener esa guerra, ¿verdad? O a pedir un consejo de cómo hacer para poderla ganar, ¿verdad? Entonces, el oráculo era el lugar donde se llegaba a hacer la consulta, ¿verdad? Y ahí mismo, a través de estas personas, ¿verdad?, se recibía la respuesta, ¿verdad? O bien, como mencionábamos hace ratito, ¿verdad? Usted preguntaba, por ejemplo, quiero saber cómo me va a ir en esta guerra, ¿la voy a ganar o la voy a perder? Entonces de repente empezaban a sonar las campanitas y eso significaba algo, ¿verdad? Bien podría ser que sí o podría ser que no, ¿verdad? Entonces todo eso estaba dentro de las creencias de las personas, ¿verdad? Entonces se le llama oráculo al lugar en que se hace la consulta y se recibe la respuesta, ¿verdad? O sea, el oráculo mismo, ¿verdad? Aquí podemos observar, por ejemplo, ¿verdad?, cómo está aquí la pitonisa haciendo el contacto con el Dios, ¿verdad?, o con ese espíritu, y aquí están las personas a la expectativa de la respuesta que van a recibir, ¿verdad? Entonces también aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, estas son las runas, que son una especie de piedras con símbolos, ¿verdad? Y también las cartas del tarot, ¿verdad?, que pues generalmente se utilizan todavía en la actualidad, ¿verdad? Eso de jugar las cartas y todo eso para adivinar el futuro, para saber qué le espera, ¿verdad? Para encontrar algo perdido y cuántas cosas, ¿verdad? Que todavía son prácticas que se siguen haciendo a pesar de que vienen de miles de años atrás, ¿verdad? Uno de los oráculos más famosos en la antigua Grecia es el oráculo de Delfos, que ahora pues ya solo quedan los vestigios, las ruinas, pero este fue uno de los principales oráculos a los que acudían miles y miles de griegos, ¿verdad?, a hacer sus consultas ahí en ese oráculo de Delfos, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, hemos llegado a la parte final de la clase, ¿verdad? Y vamos a tratar de responder algunas preguntas aquí para poder ver si hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio. Primera pregunta: ¿desde cuándo se originó la filosofía como saber metódico? ¿Podrías tú precisar un aproximado en años de cuándo comenzó ya la filosofía metódicamente, o sea, ya como una ciencia organizada, ¿verdad?, como un saber sistemático y metódico? Número 2, ¿cómo se origina la filosofía según Platón y Aristóteles? ¿En dónde se origina la filosofía? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Podrías tú explicar el origen de la filosofía según estos dos grandes pensadores? Y número 3, ¿en qué consistían las ordalías y los oráculos? ¿Verdad? Como formas que el hombre utilizó para poder conducirse, para poder de alguna manera dar respuesta a muchas incógnitas, a muchas dudas, ¿verdad?, en sus tiempos. Muy bien. Y ahora les presento, les sugiero una actividad para que puedan hacer extensión del tema ahí en sus casas, ¿verdad? Realizar en el cuaderno lo siguiente: copiar y responder en el cuaderno algunas preguntas de esta ficha de trabajo que tenemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si podemos hacer un poquito de zoom aquí, vamos a ver, bueno, creo que no se puede. Vamos entonces a ver, ahí están algunas preguntas propuestas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo comenzó la filosofía como pensar metódico? Otra pregunta: ¿cuál es el origen de la filosofía según Platón y Aristóteles? Explique. Otra pregunta: ¿de qué manera surgieron las ordalías y los oráculos? ¿Y para qué? Otra pregunta: ¿en qué consistían los oráculos?
¿En qué consistían las ordalías, ¿verdad? O juicios de Dios? Explicar. Y 3, y la última, perdón, ¿qué es el oráculo y a qué se le llama así? Entonces, estas preguntas, ¿verdad?, pueden servir para que podamos comprender mejor y hacer extensión, ¿verdad?, de este tema ahí en casa. Y bueno, siempre sugiriéndoles, ¿verdad?, que puedan ustedes comenzar la lectura de este libro de Justin Gardner, que se llama El Mundo de Sofía, que es un libro muy bueno para poder internarse en lo que es la filosofía, porque es la novela de la historia de la filosofía, de cómo comenzó la filosofía, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren conocer de cómo inicia la filosofía, por qué y todo lo que es el desarrollo de esta ciencia, ¿verdad? Qué mejor manera que a través de una linda novela, ¿verdad?, en el cual una jovencita llamada Sofía es la protagonista principal. Así que ahí les dejo entonces, ¿verdad?, esa sugerencia de ese libro. A mí me encantó mucho, me ha ayudado mucho a poder comprender mejor lo que es toda esta temática, ¿verdad?, de la filosofía. Y bueno, esperando que la clase les haya servido de mucho, nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Mi amigo Don Sabio y este es su servidor, les decimos hasta luego y les invitamos a que le den me gusta al video y se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.